Muy bien, en esta última parte del día querríamos intentar recoger el mensaje o algunos puntos del mensaje de Sofonías, si bien pueda quedar alguna cosa para ampliar mañana, probablemente. En primer lugar, entonces, yo subrayaría como eh, esta idea del el Dios justo, el Señor justo en medio de Jerusalén, ¿no? Es decir, habíamos subrayado esa insistencia en la localización, ¿no? En medio de ti, que tiene el texto. Entonces también ahí. Y profundizar en esto del resto pobre y humilde y ver qué relación tiene eso con las naciones, los paganos, la participación de las naciones o de las naciones paganas no israelitas en la salvación ofrecida por Dios, este tema del particularismo y universalismo, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta cuestión de que veíamos en repetidas ocasiones en el texto, en que insiste en lo que hay en medio de ti, ¿no? Jerusalén, entonces, la ciudad, ¿no? El espacio, ese espacio en el libro de Sofonías, eh, que tiene un valor simbólico, especial, tiene una función teológica, ¿no? Hoy hay toda una línea de investigación que es la de la teoría crítica del espacio, ¿no? La espacialidad crítica que se ha desarrollado en en la arquitectura, en la filosofía y demás, ¿no es cierto? Uno puede encontrarlo desde Heidegger a Foucault o a Zoya o un montón de autores que trabajan con este tema de la espacialidad crítica, ¿no? Entonces, hablar del espacio no solo como de una realidad física, de una realidad dada, sino también de una realidad percibida, de una realidad creada también, ¿no es cierto? Cuando uno hace un plano sobre un papel blanco y proyecta una casa, una iglesia y demás, eso que está haciendo ahí no solo reproducir algo que hay, sino producir un espacio, porque uno eh, concibe ya el espacio ese como un espacio plano en donde se va a levantar algo, en fin, hay una relación entre el lugar digamos, los espacios convertidos en lugares, ¿no? Por la significación que la existencia humana le pone, ¿no? Entonces, también aquí en los textos hay un manejo de la espacialidad y fundamentalmente ese espacio está eh, significado aquí con la ciudad de Jerusalén y el país de Judá, ¿no? Entonces, la predicación del profeta está marcada por la ciudad, por Jerusalén, la ciudad santa, un espacio en donde están los alegres fanfarrones, que dice el texto, y al mismo tiempo está Dios, está el Señor, el Dios de Israel. Entonces, mi santa montaña, dice ese texto del 3:11, ¿no? Distintas maneras de referirse a la ciudad, ¿no? Mi monte santo, ¿no? Esos alegres fanfarrones, dice, extirparé de ti, de en medio de ti, a esos alegres fanfarrones, y no volverás a engreírte en todo mi monte santo, ¿no? El monte santo o la ciudad santa, lugar privilegiado del encuentro del Dios de Israel con su pueblo, pero también un lugar significativo, potencialmente significativo para otras naciones, ¿no? El espacio que puede ser acogedor o puede ser, puede expulsar, puede ser repulsivo, ¿no? Entonces, bueno, en eso Sofonías aparece como, diríamos, un buen discípulo de Isaías. Cuando estudiábamos Isaías, ¿se acuerdan? Hace varios años descubríamos la importancia grande que tenía para él también la ciudad de Jerusalén, ¿no? Como un espacio cualificado por la experiencia que se tiene allí de una presencia de Dios que no es simplemente una cuestión dada, una cuestión que, digamos, que infunda seguridad o tranquilidad, que sea un privilegio, sino también una exigencia, ¿no? Que aparece ahí como fuego devorador, dice que en Isaías, ¿se acuerdan? La presencia de Adonai Tsebaot en medio de su pueblo. Bueno, aquí también
Sofonías también hace de la ciudad una de las columnas de su teología. Aquí, por supuesto, el problema es que esa ciudad está llena de injusticia y de idolatría, ¿no? En 1:4-6 se habla de eso, ¿no? Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén y arrancaré de ese lugar, otra vez referencia espacial, ¿no? Si uno podría leer todo el texto con la atención puesta en estas referencias espaciales, siempre es interesante eso, leer el texto desde un ángulo particular, ¿no? Después en 8-13 también, ¿no es cierto? Y en 3:1-8, ¿no? En medio de ella, los príncipes, en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos ávidos de devorar, no dejan un hueso para la mañana, ¿no? Vive en ella, sin embargo, Yahvé el justo, que no comete injusticia, ¿no? En medio de ella, ¿no? En medio de ella está el Señor también. Entonces, estas dos fuerzas que actúan en la ciudad, ¿no? En medio de ella está el Señor, que es justo, que no comete injusticia. Y esta fuerza es la que finalmente se va a imponer, la presencia de Dios, ¿no? Y haré que quede en medio de ti un pueblo pobre y humilde, ¿no? El 3:12. El anuncio del castigo entonces no sirve más que como preludio para el anuncio de la alegría y de la purificación que va a tener, por la que va a pasar ese lugar, esa ciudad. A ver qué propósito tiene esa purificación. Ya que el Señor, el Rey de Israel, fíjense que Isaías también 6:5 habla del Señor como Rey de mí, mis ojos, he visto con mis propios ojos al Señor, Rey de los ejércitos, ¿no? Entonces, ese Rey de Israel está en medio de la ciudad y es su Salvador, es el que quita de ella la opresión, ¿no? En 3:14 grita alborozada, ciudad de Sión, lanza clamores, Israel celebra lo alegre de todo corazón, ciudad de Jerusalén, porque el Señor ha anulado tu sentencia, ha alejado a tu enemigo, otra vez referencia espacial también, lo cercano y lo lejano, ¿no? El extirpar y el alejar, ¿no? Y la expresión que usa aquí está del orgullo, ¿no? El orgullo que hay que extirpar del pueblo, de en medio de ella. También en Isaías aparecía, ¿se acuerdan? En este tema de los que andan ahí con la nariz parada, digamos, con la cabeza levantada, decía la imagen que ponía Isaías, ¿no es cierto? Los orgullosos, altaneros, no en el sentido simplemente de la actitud física, sino de la actitud frente a Dios. Jugaba allí con este tema de Asiria, ¿no es cierto? Y también con la simbólica del arriba, abajo, ¿no? Derribar, ¿no? Todo lo que es altanero, ¿no? Lo derribaré, como en el caso de Asiria, ¿no? También Isaías entonces era particularmente sensible a esta posición de Israel frente a su Dios, ¿no? Entonces, en el primer lugar, esta cuestión de la presencia de Dios en medio de la ciudad, ¿no? Vale decir que ese lugar, ese espacio, esa ciudad de Jerusalén tiene una particular importancia. Vamos a ver cómo es elaborada hay un lugar entonces, la ciudad de Jerusalén, ¿no? La ciudad es el espacio de convivencia humana, ¿no es cierto? Es un espacio en el que las personas viven juntas, ¿no? Entonces es de alguna manera la expresión de la comunidad, ¿verdad? Saben, bueno, uno ha ido leyendo la Biblia y se da cuenta cómo la ciudad en general en la Biblia ha tenido una connotación negativa, ¿no? La ciudad, ¿no? Acuérdense
las ciudades que se edifican en el Génesis se edifican en contra de Dios, ¿no es cierto? Se edifican a veces sobre la sangre de alguno de algunas personas, ¿no? La ciudad de Babilonia es por excelencia la opositora, lo contrario al proyecto de Dios muchas veces. Quizás porque los primeros hebreos, los primeros israelitas han ido identificando esa ciudad como el símbolo de un poder imperial que se imponía por la fuerza, ¿no es cierto? La misma historia de los orígenes de Israel habla de ese comienzo de los primeros grupos que constituyen el futuro Israel como gente que ha ido separándose, huyendo del sistema de las ciudades, ¿no? Las ciudades en Canaán, las ciudades-estado que ya habían estado en relación de vasallaje con Egipto, con el faraón, reproducían en chiquito el mismo esquema social del faraón, eran como faraoncitos, ¿no es cierto? Cuando no, casi eran reyes de juguete, ¿no es cierto?, respecto del faraón, pero el mismo esquema, la misma estratificación social, el mismo sistema de organización económica y social era el que mantenía a ese pequeño grupo que vivía en las ciudades a costa del resto de la gente, ¿no? Las ciudades-estados de Canaán que durante muchos siglos vivieron como vasallas del faraón primero. Y en la crisis de finales de la Edad de Bronce, y que da una crisis bastante generalizada en toda la zona del Levante, es donde se ubica también el origen de estas comunidades que forman Israel. Digo esto para intentar pensar de dónde viene toda esta connotación negativa que tiene el tema de la ciudad en la Biblia. Y no solo en el Antiguo Testamento, también aparece de manera negativa en los evangelios. Fíjense en Marcos, como el Señor cuando cura al ciego, lo saca de la aldea, lo saca de la ciudad, ¿no? Lo saca del esquema que le impide ver, le impide ser su discípulo. En la ciudad de Jerusalén también es Jerusalén que matas a los profetas, ¿no? Entonces, muchas veces la ciudad aparece con tonos negativos en la ciudad, en la Biblia, como símbolo de injusticia y demás. Y sin embargo, la ciudad de Jerusalén aparece como en el proyecto de Dios, como digamos, como posible ensayo de esa ciudad nueva, ¿no? Fíjense cómo al comienzo de la Biblia está eso, y al final de la Biblia, sin embargo, al final de la Biblia, si al principio las cosas empiezan en un jardín, al final de la Biblia, Apocalipsis 21, hay por fin una ciudad, ¿no? Una ciudad, sin embargo, que baja del cielo, ¿no? Y entonces el Señor me llevó a un monte altísimo y allí me hizo ver a la ciudad santa, la Jerusalén del cielo, que baja de junto a Dios, revestida como una novia, embellecida para su esposo. Pero una ciudad que baja como don, ¿no? Que viene del cielo, que es hecha por Dios, una forma, por fin habrá una forma de convivencia humana regida no por las leyes del interés egoísta, sino por la caridad más plena, ¿no? Y entonces una ciudad en la que el Señor habita, está en medio de ella, ¿no? Y no necesita ni luz de lámpara ni del sol, porque el mismo Señor, el mismo Dios, será su sol, su lámpara es el Cordero, ¿no? Apocalipsis 21, la última página de la Biblia, ¿no? Entonces vemos cómo podríamos rastrear a lo largo del recorrido bíblico ese proceso mediante el cual el Señor purifica esa ciudad y se hace posible su presencia en medio de ello, ¿no? La presencia de Dios en medio, ¿no? Fíjense, si ustedes pueden ver cómo el libro del Éxodo, ya en miniatura, representa esto, ¿no? Al principio, ¿dónde están? Están en Egipto, ¿no? Y es una familia que se ha convertido en un pueblo, los primeros 7 capítulos del Éxodo, ¿no? Entra a Egipto, baja a Egipto una familia, los hijos de Jacob, y de Egipto va a salir un pueblo, ¿no? En esos 7 primeros versículos aparece toda resumida esa historia de multiplicación y de crecimiento, pero están en Egipto. Y para realizar su proyecto, Dios arranca a su pueblo de Egipto. Ni siquiera le enseña doctrina social de la iglesia al faraón, ¿no? Ya fracasado el
Moisés y Aarón van a querer enseñarle, y el faraón no está endurecido, tiene su corazón endurecido, ¿verdad? Y por eso el Señor saca a su pueblo de ese lugar, de ese espacio, y le hace atravesar el desierto, pero solo después de que el Señor le ha dado a su pueblo ese proyecto social que es la Torá, capítulos 19 al 24 del Éxodo. Entonces, cuando ustedes han visto lo que yo he hecho con ustedes, los he sacado de Egipto y los he traído conmigo como como un águila lleva a sus polluelos sobre sus alas. Ahora bien, si ustedes quieren, ¿no? Éxodo 19, 3 al 8, entonces, si ustedes quieren guardar mi alianza, ustedes serán para mí una nación santa, un reino sacerdotal, ¿no? Serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos. Porque toda la tierra es mía, pero ustedes serán para mí esa porción santa. Vamos a ver, fíjense cómo en ese texto se enuncia la función que Israel tiene que desempeñar respecto de todos los pueblos, ¿no? Y solo recién después de que Israel recibe, el pueblo de Israel se constituye como tal, ¿no? Por esta acción liberadora y creadora de Dios. Fíjense cómo en el relato del paso del Mar Rojo se utilizan los mismos términos que se usan en el relato de la creación del capítulo 1 del Génesis, ¿no? Para ver cómo esa obra redentora de Dios, liberadora, es verdaderamente una obra creadora. ¿Qué está creando? El universo no ahora está creando su pueblo. Está creando su pueblo, es una obra creadora de Dios. Y recién después que recibe ese proyecto que es la Torá, capítulo 19 del 24, en el capítulo 25 empiezan las instrucciones que le da Moisés, el Señor, para que construya el santuario. Así lo hace ver, le hace ver el modelo en el cielo, y ahora para que construya el santuario, el lugar donde se va a hacer presente. Y solo en el capítulo 40, al final, entonces el Señor baja a habitar en medio de su pueblo. Cuando ya el pueblo está organizado conforme a ese proyecto que le ha revelado el Señor en la Torá, ahí entonces recién el Señor puede vivir en medio de ese pueblo que se rige por esa Torá, ¿no es cierto? Ese mismo dinamismo es el que atraviesa en realidad toda la Biblia. Fíjense cómo en los evangelios también podemos encontrar algo similar en las instrucciones que Jesús da a sus discípulos, ¿no? En el capítulo 18 de Mateo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en el que donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Pero eso lo dice al final del capítulo 18, que es una instrucción, es la regla de la comunidad y enseña cómo tratarse en la peor de las situaciones, en la ofensa, en el perdón. Bueno, esa fraternidad que es como el ideal. Entonces, aquí el espacio de Jerusalén tiene esta valencia simbólica. Por lo tanto, ahí el segundo elemento es el tema del pueblo. ¿Qué quedará en medio del pueblo, en medio de la ciudad, digo, Bekir Beja, en medio de ti? Los judaítas que merecen el castigo anunciado son los orgullosos, los poderosos, los más influyentes, la clase dirigente, digamos, los más ricos, mercaderes, profetas, sacerdotes, príncipes y jueces, ¿no? Y el profeta denuncia dos pecados de diferentes grupos, ¿no? Así se hace como cantor de los más humildes y de los más pobres, ¿no? Se hace la voz de los perdedores de esa sociedad, ¿no? Y es un pueblo pobre y humilde el que va a constituir el resto de Jerusalén, después de la supresión del orgullo y de la injusticia, ¿no? Este tema del resto, que es también un tema que lo hemos visto aparecer en primer lugar en Isaías, ¿no? El resto. Entonces no hay una pertenencia automática, digamos, a Israel. No todo Israel es Israel. No todo Israel vive el ideal que Adonai le ha propuesto, ¿no? Entonces, permanentemente hay un
un proceso de purificación, ¿no? El tema y el vocabulario del el resto se encuentra en la mayor parte de los textos del Antiguo Testamento, pero bueno, los términos, las palabras no siempre tienen el mismo significado, ¿no? La referencia, ¿a qué hace referencia? ¿Cuál es el referente? Es el contexto el que tiene que determinar ahí el significado de esa palabra resto, ¿no? Ya lo encontramos desde el Génesis capítulo 45 al principio, el tema del resto, pero ahí quizá hay que traducirlo simplemente como los descendientes, ¿no? Lo que queda después que se han muerto los otros, ¿no? Resto en ese sentido. Sin embargo, en el libro de Sofonías, el vocabulario del resto se emplea en otros contextos, ¿no? 2, 7 al 9. Y será la franja costera para el resto de la casa de Judá. Allí pasarán, es decir, pastarán, y a la tarde, y reposarán en las casas de Ascalón cuando los visite Adonai su Dios y restaure su suerte, ¿no? Entonces se trata aquí de oráculos contra las naciones y en contraposición es el resto de la casa de Judá, que recuperará la costa del mar que había perdido. Y en 2:9 dice, también en medio de esos oráculos de las naciones, el resto de mi pueblo los saqueará, los que queden de mi nación los heredarán. Otra vez el tema de la recuperación de la tierra perdida, ¿no? Después del castigo que el Dios de Israel hace recaer sobre las naciones, él vuelve a recuperar. Y tanto el verbo como el sustantivo se vuelven a usar aquí en el capítulo 3, los versículos 12 y 13. Es claro que aquí se trata de aquellos que han sido salvados en Judá, en Israel, después del castigo que les ha sobrevenido a causa de sus pecados. En los 5 casos en los que aparece esta idea del resto en Sofonías, parece bastante lógico ver que el pueblo es el pueblo de Israel purificado, destinatario de la salvación que Dios ha preparado para su pueblo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la cualificación de ese pueblo, de ese resto, ¿no? A la idea isaiana del resto, Sofonías le añade esta cualificación: resto humilde y pobre, ¿no? Pobre y humilde. No hay que ir muy lejos para descubrir qué se esconde detrás de esta humildad y de esta pobreza de la que habla el profeta, porque el futuro que él entrevé vendrá a instaurarse como lo contrario de lo que él ha visto en Jerusalén. Ha visto injusticia, opresión, violencia. Entonces este resto será lo contrario, ¿no? El contrario de la injusticia y del orgullo será esta, por eso busquen la pobreza, la humildad, busquen la justicia, ¿no? En lugar de aquellos que dicen el Señor no hace ni bien ni mal, de aquellos que llenan la ciudad con violencia, que ponen su confianza en las cosas extranjeras, la moda extranjera, los dioses extranjeros, que, digamos, configuran su identidad en referencia a Asiria. El pueblo pobre y humilde contará siempre con el Señor, su Dios, el Dios de Israel. Él es para ellos su única salvación, su único salvador, su única alegría y su fuerza, ¿no? Es lo que aparece al final, en capítulo 3, versículos 14 al 18, ¿no? Será allí, Adonai, tu Dios está en medio de ti como un guerrero liberador, siente gran alegría por ti, renueva su amor, danza por ti con gritos de júbilo como en los días de fiesta, ¿no? El Dios que baila de alegría como un día de fiesta, ¿no? Bueno, aquí habría que profundizar en esos términos que son dal y anau, que es el término del resto, pobre y humilde, ¿no? Dal es y anaf. Que son los dos términos con los que cualifica este resto, ¿no? Interesante, yo les mencionaba ese librito de Albert Jalen, Los pobres de Yahvé, que es originalmente publicado en el comienzo de la década del 50, año 53, fíjense.
y que influyó mucho en lo que después se llamó la espiritualidad de la pobreza, o la pobreza espiritual, ¿no? Y en ese texto eh, el mismo Yelenba, aquí vamos a leerlo en castellano más fácil, eh, tiene en su segundo capítulo, es la iglesia de los pobres, desde Sofonías a los salmistas, ¿no? En este caso, Yelenba habla de la espiritualidad de los pobres, de la pobreza espiritual, ¿no? Después vamos a ver cómo eso se puede entender a partir del texto bíblico o no, ¿no? Él dice, la teología de la alianza es el centro de gravedad de la Biblia. Qué sé yo, hay una teología del Antiguo Testamento, como la de Eichhorn, por ejemplo, que tiene como eje el tema de la alianza, ¿no? Sin excluir de su llamamiento a la humanidad, a la que se alude en los grandes textos sobre Adán, esta imagen universalista, que es como el trasfondo de toda la historia sagrada, para facilitar incluso ese universalismo, Dios elige un pueblo, testimonio y mediador. Quiere la salvación de todos, pero empieza eligiendo un pueblo. Esta es una constante en toda la historia de la salvación, es el modus operandi del Dios Salvador, opera siempre a través de mediaciones, ¿no? Quiere la salvación de todos, elige a uno. La elección nunca es un privilegio, sino un compromiso, porque está elegido en función del resto. Cuando Dios hace diferencia, siempre esa diferencia la hace en función del todo, nunca como privilegio exclusivo de la parte, sino que le da a esa parte algo que los otros no tienen en función de lo que tiene que hacer por la misión que le encomienda, en función del todo. Eso es constante en toda la historia de la salvación, desde la elección de Abraham hasta la elección de María, ¿no es cierto? Siempre es así y alcanza evidentemente su plenitud en Jesús de Nazaret, ¿no? Uno, el nuevo Adán, ¿no es cierto? Para que lo que se perdió en el primer Adán se recupere en el nuevo Adán. Entre todas las familias de la tierra, Israel es la primera sazón de los frutos, el primogénito, el pueblo de sacerdotes, dice, ¿no? Aquí el texto del Éxodo que yo les refería hace un rato, creo que puede ser especialmente iluminador para que terminemos de entender esta cuestión, ¿no? Capítulo 19 del libro del Éxodo, cuando después de haber cruzado el Mar Rojo y haber comenzado a atravesar el desierto, se encuentran en el Sinaí, al cumplirse el tercer mes de la salida de Egipto. Ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí, dice, ¿no? Allí frente a la montaña se encuentran, los israelitas acamparon allí frente al monte. Ojo, recuerden que en el capítulo 3, en ese mismo lugar, se encontró Moisés con Dios. Y allí fue cuando recibió el encargo, ese encuentro con Dios, esa revelación de Dios a Moisés, no es privilegio exclusivo de Moisés, sino para constituirlo el mediador de esa liberación, para que esa experiencia que él ha tenido ahora la tenga todo aquel pueblo. Y efectivamente, Moisés subió al monte de Dios. Adonai lo llamó desde el monte y le dijo, habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que yo he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído hasta mí. Ahora pues, primero entonces la recapitulación de la historia vivida. Ahora pues, ahora viene la oferta. Si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, vosotros seréis para mí mi propiedad personal de entre todos los pueblos. Empezando por ahí, ¿no? ¿Qué es eso de la propiedad? La palabra que usa es la palabra segulá. Vamos a ponerlo a ver en términos. La segulá es la propiedad personal, lo que le pertenece personalmente a alguien. Por ejemplo, el rey es el señor y el dueño de todo su reino. Él es el dueño del país. Y sin embargo, tiene su propiedad personal, no la que le corresponde como rey, sino la que le corresponde como Felipe VI, no sé, como persona.
Me explico, es su propiedad personal, lo suyo, ¿no? Entonces, su jardincito, no toda la finca, sino su jardín. Entonces, la propiedad personal, lo que le corresponde a él, ¿no? Esa es la idea aquí, ¿no? Y fíjense cómo el versículo siguiente lo aclara aún más, ¿no? Vos, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Todos los pueblos le pertenecen a él en tanto que Dios, y es Dios, es Señor del universo y toda la tierra es suya. Pero su relación con Israel es distinta. Ese pueblo es su propiedad personal, su jardincito querido, ¿no? Su hortus conclusus, digamos, su jardín cerradito, ¿no? Y seré mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, ¿no? Mamlechet Kohanim Goy Kadosh, dice, ¿no? Es decir, el reino de sacerdotes quiere decir, fíjense, así como en las religiones antiguas de todos los miembros de ese pueblo, había algunos elegidos como sacerdotes para la relación con Dios y para traer la bendición al resto del pueblo, para ofrecerle a Dios sus sacrificios y traer esa idea de sacerdocio antiguo, de todas las religiones antiguas, se usa aquí como imagen. Lo que son los sacerdotes en medio de un pueblo, en una determinada religión, esos serán ustedes, pueblo de Dios, para toda la tierra. Esa idea de mediación, ¿no? Un pueblo elegido, pero no para andar pavoneándose por el privilegio que tienen, sino para asumir una función de mediación de la salvación y la bendición para el resto de los pueblos de la tierra, ¿no? Esa es la misión de ese primer pueblo. ¿Ven ustedes cómo Dios va haciendo un ensayo histórico con este pueblo suyo, a quien ha elegido, pero lo ha elegido en esa línea, ¿no? Yo creo que ese texto es tremendamente iluminador para entender la identidad de Israel y la función que tiene en la historia de la salvación desde el punto de vista bíblico con claridad. Dios, bueno, entre todas las familias de la tierra, Israel es la primera sazón de los frutos, el primogénito, el pueblo de sacerdotes. Dios e Israel trabajarán para siempre unidos en la obra común, ¿no? Desde ahora es su instrumento, es el sacramento de salvación, ¿no? Sus relaciones se expresarán en un vocabulario de índole afectiva, el de los desposorios, por ejemplo, ¿no? Dice que es la esposa o el hijo, como aparece en Oseas, que pervivirá hasta los últimos versículos de la Biblia. Efectivamente es la novia, la ciudad santa, ¿no? La esposa, la novia. La acción salvadora de Dios en favor del pueblo que él mismo se ha elegido es un acto de justicia electiva. El término, tzedakah, sea en singular, sea en plural, encierra una idea de autoridad y de lealtad dentro del marco de la alianza. Israel, en su trayectoria histórica, vive constantemente en presencia de Dios. La historia está llena de los días de Yahvé, de sus epifanías, benevolentes o airadas, según que Israel, por su conducta moral, se haya hecho acreedor de la bendición o del castigo. Este castigo, en la perspectiva inicial de la alianza, sigue hablando Yelen, tenía un carácter exclusivamente terapéutico y educativo. No se trata de destruirlo, de eliminarlo, de borrarlo de la tierra, sino de purificarlo, ¿no? Pero a partir del siglo VIII los pecados aumentan cada vez más en número y en gravedad, según el testimonio, la lectura que hace la Biblia. Amós se escandaliza de los quebrantamientos de la justicia. Isaías se ve rodeado de un pueblo de labios impuros. Sofonías reprende severamente el orgullo de Judá, y Jeremías llega a la afirmación de un pecado, de una situación de pecado que hace prácticamente imposible la conversión. Dice, ¿puede la pantera cambiar de pelaje? Así no puede cambiar Israel su pecado, dice, ¿no? Una especie de imposibilidad de conversión, solo un milagro de Dios, ¿no? Por eso aparece después el capítulo 31, 34, la promesa de una nueva alianza, ¿no? Para eso tiene que darle Dios un corazón nuevo, un espíritu nuevo, tiene que hacerlo de nuevo, crearle un corazón nuevo. El verbo que usa es el verbo crear, que es una acción exclusiva de Dios, ¿no? Hay que someter a Israel a un régimen de justicia vindicativa y sin embargo
ninguno de estos profetas, ni siquiera el más pesimista, ha desesperado jamás del cumplimiento de los designios de Dios, porque para ellos la teología de la alianza está salvaguardada por la teoría del resto de Israel. El Señor de alguna manera se va a arreglar, siempre va a haber un resto, aunque sea pequeño, pero ese resto. Y ese resto es el que va a desempeñar la función que en realidad Él habría querido que desempeñara todo Israel. Entonces, no es el reino de Israel el que va a desempeñar, no, sino aquellos que encarnan la vocación de Israel, el resto. Es un Israel cualitativo. Por eso en Isaías, en el Deutero Isaías, ¿se acuerdan que decía, tú eres mi siervo, el Israel que yo me he escogido? ¿No? Que identifique Utzik es como sin más con el pueblo de Israel aquel, sino el Israel que sueña el Señor, el Israel que Él se ha formado, ¿no? Entonces es un Israel cualitativo, el que se perfila como objeto de las promesas y como sujeto de la tarea encomendada en principio al Israel histórico. Y a partir de Amós, así lo anuncian todos los profetas. Y por eso la comunidad cristiana, por ejemplo, en la perspectiva de Mateo, se entiende como el nuevo Israel, como el Israel de Dios. Pasa a ustedes y al Israel de Dios, dicen, es decir, al que encarna de verdad la vocación de Israel. La idea del resto es uno de los pensamientos fundamentales de Isaías. Se trata ante todo de una visión escatológica. El resto de Israel del futuro, será el Israel del futuro, y ese futuro se considera inminente. Está por llegar el momento en el que Dios reconstruirá por sí mismo un pueblo totalmente nuevo. Aparecen Jeremías 31, 31, 34, aparecen en Ezequiel 36, 26, y he visto incluso como una resurrección, incluso en la imagen del capítulo 37. Desde Jeremías y Ezequiel, el sueño colectivo es esa nueva alianza que establecerá por fin una comunidad digna de Dios, una comunidad digna de Dios, que realice de verdad la vocación que Dios le confiaba, soñaba para todo Israel. De decepción en decepción se irá atrasando ese sueño, porque efectivamente, ¿no es cierto? Fíjense toda la expectativa que genera el Deutero Isaías y la desilusión del Trito Isaías, ¿no? Y de nuevo, la idea de un resto, ¿no? Ayer, creo, o anteayer hablábamos de eso, ¿no? Promesa, cumplimiento parcial, desilusión, relectura, reformulación de la promesa y una promesa que se va alejando hacia el futuro hasta que uno se da cuenta de que es en realidad una realidad escatológica que se puede realizar parcialmente, sacramentalmente, pero que nunca es identificable con el sueño de Dios, como la iglesia, sacramento, instrumento, signo del reino, pero no el reino. No hay que identificar iglesia y reino, ¿no? Por eso dice también Yelem, después del destierro, los judíos de Judá se proclamarán altivamente el resto. Eso, Nehemías 13, ¿no? Una especie de visión como triunfalista en la que se identifican como el resto. Pero, siglo y medio más tarde, Zacarías 13 seguirá pidiendo todavía a Israel que se purifique para que se pueda establecer en él el pueblo de Dios. Sabemos que los profetas, anunciadores del futuro, son también los constructores del futuro. Es decir, esta palabra profética no solo anuncia algo que se dará, sino que también exige, pide la conversión para que eso se dé, ¿no? Entonces, junto con los discípulos que se agrupan en torno a ellos, constituyen ellos mismos ya como un bosquejo, un ensayo de esa sociedad futura. Así sucede con Isaías, cuando al percatarse de su fracaso con la masa, con el grupo grande, se consagra la enseñanza de sus discípulos. Isaías 8:16, ¿se acuerdan? Bueno, al final no lo han escuchado todos, bueno, pero vamos a formar esa pequeña comunidad que encarne eso que se le pide a todo el pueblo, ¿no? Iniciativa que preludia la iniciativa de Cristo, dedicándose a la formación de los apóstoles
después de su fracaso en Galilea. Es el propio Isaías 8, 16, 17, el que señala el nacimiento de una sociedad como religiosa, distinta de la nacional, es decir, que no se identifica con el Estado, con el reino, con la entidad política, ¿no? Sino que es una comunidad religiosa. Todos los profetas tienen, pues, sus discípulos que conservan y difunden las palabras de sus maestros. En torno a su predicación se observan claramente zonas de simpatía, a veces en forma entusiasta, como en el caso de Isaías. Esta influencia puede ejercerse a distancia o incluso con carácter póstumo, como le ocurrió a Jeremías. El resultado es siempre el mismo. Poco a poco se va constituyendo el resto de Israel. Entonces, Israel nunca se puede, ese sueño de Dios con Israel nunca se puede identificar con ninguna entidad política, y menos aún con un Estado. Por eso hay que distinguir muy claramente el proyecto de Dios de Israel en la Biblia y cualquier realización histórica. No vamos a entrar en detalles. Pero hay una expresión privilegiada que a partir del siglo VIII califica siempre a ese resto, dándole hasta la llegada de Cristo una característica especial. En Sofonías habla de un pueblo pobre y humilde, ¿no? Sofonías, cuyos escritos datan aproximadamente de los años 640-630, identifica por primera vez al pueblo del futuro como un pueblo de pobres y humildes. Es el texto del capítulo 3, versículos 11 al 13. Sofonías fue testigo de la primera gran humillación de Judá. A finales del siglo VII, su territorio había quedado reducido a la mitad por los asirios como consecuencia de las conquistas de Sennacherib. ¿Se acuerdan la imagen que usaba Isaías, ¿no? Te has quedado Jerusalén, claro, queda casi Jerusalén con sus alrededores, porque todo lo demás le ha sido amputado por el ejército de Sennacherib, ¿no? Entonces se queda como una choza en medio del melonar, dice, ¿no? Un cobertizo en medio del melonar. Así ha quedado después de la invasión asiria. La situación del pueblo escogido bajo la tutela de Asur no podía ser más precaria. Es posible que fuera este estado de humillación el que condujera al profeta a elegir ese vocabulario expresivo que forma la base de su síntesis espiritual. Esta pobreza endémica en Israel había atraído la caritativa piedad del Deuteronomio y de los profetas. Por algo viene la necesidad de la reforma deuteronómica, por una situación de pobreza aguda en el pueblo, ¿no? Amós se pronuncia, en favor de los pobres y de los desvalidos. Sofonías insiste, pero en un sentido diferente, en esas mismas palabras. Además de expresar el fracaso, aquí tienen también sentido de invocación. Van a empezar a tener un sentido positivo. Hay que hacerse pobre ante Dios lo mismo que se es pobre ante Asiria, ¿no? Entonces, esa relación con Dios, ¿no? Entonces hay como una resignificación de la situación en la que han venido a encontrarse, ¿no? Entonces, el tercer elemento es este tema de la participación de las naciones en las paganas en la felicidad futura. También los paganos tendrán derecho a la felicidad futura. No todos los profetas son tan abiertos y acogedores. Joel anuncia que Jerusalén será santa y que ningún extranjero atravesará más por ella. Joel 4:17. Aún aquí Sofonías también aparece más en la línea de Isaías, ¿no? Que anuncia la llegada de todos los pueblos a Sión, esa visión de Isaías 2 al 4, y prevé que la conversión incluso de Egipto, un país que había sido objeto de las condenas por parte del profeta, es vista también como destinatario de una salvación que Dios se va a arreglar para hacerles llegar. El tratamiento es finalmente el mismo que le da a Israel. Purificación en primer lugar, felicidad después. El capítulo 19 de Isaías tenía esta
esta visión, ¿se acuerdan? Podemos conectar aquí Isaías 19, 16 al 25, en el que aquel día será Egipto como las mujeres, temblará y se espantará cada vez que el Señor Todopoderoso menee su mano contra él. El territorio de Judá será la afrenta de Egipto, ¿no? Pero termina, es decir, la purificación de Egipto, ¿no? Pero termina en aquel día habrá una calzada desde Egipto a Asiria, vendrá Asiria a Egipto y Egipto a Asiria. Fíjense las dos potencias que se disputaban este corredor donde se instala, donde vive Israel. Aquel día será Israel mediador entre Egipto y Asiria, objeto de bendición en medio de la tierra, pues bendecirá a Adonai Tsebaot diciendo, bendito sea mi pueblo Egipto, mi pueblo Egipto, la obra de mis manos Asiria y mi heredad Israel. Entonces, esa visión impresionante del capítulo 19 es también la que está en el trasfondo de esta esperanza que alberga aquí Sofonías. Todo esto ocurre a través de esta intervención impresionante de Dios que es el día del Señor, ¿no? El día del Señor, el día de Yahvé. Hasta este momento Sofonías nos presentaría como una gran originalidad teológica si lo comparamos, por ejemplo, con el Isaías que hemos leído en este momento. Pero como buen discípulo de Isaías, entonces lleva adelante esta teología para responder a la situación y a los problemas propios de su tiempo. Pero también aquí Sofonías toma esta terminología del día del Señor, pero es él el primero que le da una formulación y un peso mayor. Es el poema más largo del capítulo que hemos leído, capítulo primero, versículos 14 al 18, en el que se desarrolla esta idea del día del Señor, que aparece como castigo del Señor, que se concentra en ese día, terror, castigo que hace temblar, pero que deja también una luz de esperanza, ¿no? Entonces, a partir de aquí podrá esperarse que el día del Señor traiga también una esperanza. En ese día del Señor ocurren esas transformaciones a las que aludía el texto de conversión de las naciones, hace puros los labios de los pueblos que vendrán. Transformaré a los pueblos, sus labios quedarán purificados para que invoquen todos el nombre de Adonai y les sirvan bajo un mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Cus, mis suplicantes, mi dispersión, traerán mis ofrendas, ¿no? Capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Qué herederos ha tenido Sofonías? Fíjense que no, por lo menos no aparece explícitamente citado en el Nuevo Testamento, no lo cita de manera explícita por lo menos, ¿verdad? Sin embargo, los pobres y los humildes de Sofonías forman parte de una corriente bastante importante que atraviesa todo el Antiguo Testamento. Sería aquí interesante releer, por ejemplo, ese pequeño capítulo que tiene la historia de la religión de Israel desde los tiempos del Antiguo Testamento de Alberts, Reina Alberts, que más que una historia de la religión es una teología del Antiguo Testamento, creo yo, en la que se refiere a la espiritualidad de los pobres, el tema de los anawim, cómo aparecen como una corriente a veces como más configurada como grupo, como partido, como clase, como comunidad, como grupo religioso, en fin, de distintas maneras, ¿no? Entonces, esos anawim son los que albergan, nutren la esperanza, ¿no? Por ejemplo, el libro de los Números se refiere a Moisés en estos términos, ¿no? 12:3 dice, Moisés era un hombre humilde, el más humilde de la tierra, ¿no? Al libro de los Salmos aparece mucho esta terminología, y esa corriente se concreta, por ejemplo, en el texto de Zacarías 9, en el Deutero Zacarías, que tiene como mucho vínculo con esta visión
Zacarías 9, en la que se ve al Mesías llegar. Exulta sin freno Sión, grita de alegría Jerusalén. Fíjense que hay un eco evidente a lo de Sofonías. Esto es mucho más tarde, ¿verdad? El capítulo 9 al 12 de Zacarías se escribe varios siglos después. Exulta sin freno Sión, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey justo y victorioso. Es humilde y va montado sobre un asno, la cría de un asna. Suprimirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, será suprimido el arco de guerra, y él proclamará la paz a las naciones, su dominio alcanzará de mar a mar, desde el gran río al confín de la tierra. Fíjense de qué manera los autores del Nuevo Testamento han leído la llegada de Jesús, la entrada de Jesús en Jerusalén a la luz de este texto, ¿no? Zacarías 9, ¿no? Esto es Mateo 21 y sus paralelos, ¿no? También incluso Mateo 11, 29, 30 se puede entender de esta manera. La posteridad de Sofonías supera este aspecto, ¿no? Su poema del Día del Señor también será como el trasfondo de muchos textos de oración. Pero yo añadiría también una alusión, bueno, claro, un texto que está en griego, pero una alusión a este texto, yo creo que está en el trasfondo de la anunciación, también está la anunciación del Señor a María, también está ahí, Sofonías, cuando él le dice en 1:28, ¿no? Al sexto mes envió Dios al ángel. Cuando entró le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno. En hebreo sería Bekir Beja. Es decir, la misma expresión. Concebir en tu seno. ¿Y dónde va a concebir? Es una expresión pleonástica. Está de más esa expresión de concebirás en tu seno. Pero porque estoy convencido de que hay una alusión a este texto de Zacarías, de Sofonías. ¿No? Vas a concebir en tu seno y darás un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Entonces, Lucas capítulo 1, versículos 28 y el versículo 31, creo que hay una alusión clara a esto. Bueno, mañana podremos redondear el tema este de los pobres y leer un texto que me parece que el Papa les dirige a ustedes, los monjes benedictinos, en Dilexit Te, ¿no? Habla especialmente de esa relación. Podemos releer ese texto quizás en este contexto de lectura de Sofonía, puede ser iluminador. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas, lamentos, asociaciones libres. Se ve a sí misma como el resto de Israel. Exacto. Y comunidad de la nueva alianza. Sí, 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 sí. Yelen también lee estos, están apenas descubiertos los textos de Qumran y empiezan a hacer las traducciones. Acuérdense que año 47 se descubren, así que está deslumbrado por eso y en el capítulo siguiente habla de la comunidad de Qumran, efectivamente. Sí, sí. Y también una comunidad que constituyen una comunidad y claramente una comunidad distinta del Estado, distinta de la comunidad política, ¿no? Claramente. ¿No? Y contrastante con ella incluso, ¿no? Esta articulación entre el concepto central del Día del Señor en el profeta Sofonía, castigo, renovación y salvación, vos decías que era como una bisagra, el Día del Señor actuaba entre el castigo. ¿Se puede decir que esta bisagra es lo novedoso en este profeta Sofonía? Sí, puede ser, ¿no es cierto? El entender la ambigüedad, digamos, las dos caras que tiene el Día del Señor, que es día de castigo, pero no un tropo, es decir, pero no destrucción, sino castigo para renovación, ¿no? Entonces, algo nuevo y bueno sale después
el día del Señor. Sí. Más cosas. En la referencia a la salida de Egipto, este llamado a los paganos también a la felicidad futura, ¿estaba de alguna manera anticipado en la salida que se menciona esta mezcla ingente, este Erev Rab, que sale junto con el pueblo? Al revés, creo yo. En el sentido siguiente, es decir, Israel no constituye una entidad étnica. Ajá. En realidad no es una raza a la que llama, sino Ajá. que recoge todo el pobrerío de Egipto. Ajá. Y con ese pobrerío de Egipto forma el pueblo de Israel. Ajá. Esa es la idea que aparece en el libro de los Números también, ¿no? Ajá. No es una raza, no es la raza la cuestión. Muy bien, más cosas, ¿no? Bueno, muy bien, hasta mañana entonces será. No se pierdan el próximo capítulo.